Señores, a este invitado hay que recibirlo así. Valentín Medrano, doctor, catedrático universitario, gran amigo de esta plataforma, gran amigo de todos nosotros. Siempre hay que reconocer esto, nos ha apoyado en todos los proyectos comunicacionales que hemos tenido. A Valentín lo llamamos e inmediatamente él está con nosotros. Hermano, bienvenido a tu casa. Gracias, Linares, por tus palabras introductivas. Gracias a los amigos entrañables que forman parte de este elenco, un gran elenco de comunicadores, periodistas, cultores de la verdad que ustedes tienen aquí en este espacio. El apoyo no es por ti, de verdad, Linares, aunque en lo personal te amo, te quiero, eres un hermano entrañable. El apoyo es al país, porque voces como la de ustedes auguran y aseguran la probabilidad de que la democracia se ensanche. Y de lo contrario, si ustedes no estuvieran haciendo el trabajo que están haciendo con tanto ahínco, con tanto denuedo y con tanta profesionalidad, nosotros tendríamos entonces retrocesos a espacios ya pretendidamente superados por la sociedad dominicana. Entonces ustedes son voces necesarias. Donde quiera que ustedes estén, yo también voy a estar apoyándolos, bien sea en la condición en la que nos encontramos hoy, bien sea como degustadores del trabajo profesional que hacen. Ustedes son, reitero, son una necesidad nacional. Así Gracias. Que yo estoy en este despertar político, despertando con ustedes tarde. Nosotros nos tocó despertar temprano. Saludos, sí, Valentín. Yo quiero comenzar en caliente, inmediatamente. Sí. O sea que yo nací en la calle G, casi esquina acá de Andrés Boca Chica, a una esquina de la esquina caliente. Bueno, mira el rayazo ahí donde está. Yo quería comenzar caliente, fuego entonces. Ya te digo. Fuego la mira, yo veo en el ambiente un fuego, un asunto de hacer cumplir la ley. Faride por un lado, una vez que había que presentar factura eléctrica con una normativa. Entonces, hay una intención de hacer cumplir la ley. Entonces, y a veces veo una conculcación de los derechos de las personas. Háblame de eso jurídicamente. Mira, hacer cumplir la ley no es nada que deba afectar emocionalmente a nadie. El deber cívico que nosotros tenemos es de estar siempre en cumplimiento con las normativas. Aquí nosotros tenemos, vamos a decir, un marco jurídico que solamente los delincuentes deben estar al margen de él, porque obviamente, y no es un deber, sino que se ponen al margen de él. Pero no se trata de eso. O sea, si fuera eso, uno lo aplaude. Yo creo que hay justamente un poco de eso que dijiste anteriormente. Mira, en toda actividad donde hay una persona que manda y otro que está obligado a obedecer, por lo regular, y creo que lo dijo Maquiavelo, por lo regular hay un dejo de sadismo. Sí. Hay esa intención como de hacerse sentir y decir, yo soy el jefe y tú tienes que hacer lo que yo diga. Porque todavía nosotros no entendemos lo que son los derechos ciudadanos. Y cuando te toca a ti la guitarra, pues tú tocas un ritmo muy diferente, y cuando eres violín, entonces lo hace absolutamente divorciada de la condición anterior. El que busca los discursos, el histórico discursivo de las personas que hoy a nosotros nos dirigen, se queda pasmado y dice, es que el poder transforma, y transforma de forma total, de manera que tú puedas hacer la antítesis de ti mismo. Porque cuando tú decías ayer que los empréstitos a los que acudía el país a nivel internacional eran malos, ¿cómo es posible que días después, y por eso ahora se usa mucho la narrativa que en los Estados Unidos, en la mayoría de los programas de comedia sobre todo, se dan, que te dicen, tú dices, por ejemplo, y los empréstitos son malos porque el país está llegando a un asunto. 5 minutos después, entonces dice, no, porque los empréstitos son necesarios, porque entonces, ¿cómo tú dices que nosotros tenemos por lo menos hilación en cuanto a las ideas se refiere? Que nosotros tenemos
coincidencia con nosotros mismos. ¿Cómo tú puedes ser antítesis de ti mismo? ¿Cómo tú puedes desnegarte tú mismo? ¿Cómo tú puedes divorciarte de ti mismo? Porque el divorcio se da regularmente entre dos personas que no se entienden a nivel marital, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tú puedes ser antítesis de ti mismo? Es lo que tenemos. Tenemos funcionarios que nos enseñan a nosotros que en lo político cada día menos se puede creer. Claro, eso no quiere decir, porque yo no voy a asumir el discurso del presidente de la República, que los políticos son delincuentes. Eso es mentira. Eso es mentira, porque aquí nadie ha hecho más aporte al pueblo dominicano, a la sociedad dominicana, que la clase política. Claro que hay un discurso tendente a ajar la imagen del político, a dañarlo, a menospreciarlo, a disminuirlo. Y el presidente le ha hecho eco a eso. Porque cuando tú ves que una gente, Abril Peña Gómez, ¿puedo ejemplarizar contigo? Abril tiene una impronta, aparte de tener abolengo político, aparte de ser ella continuadora jurídica del más grande líder que ha conocido la República Dominicana en toda su historia, y lo hace con mucha decencia y decoro. Pero espérate, el hecho de que tú seas seria no me importa. Tú no puedes ser jueza suprema, tú no puedes ser procuradora, tú no puedes ser, porque le da la gana a un tipo que ahora está, excúseme la expresión, en el solio presidencial. ¿Pero quién es usted, señor, para eso? Pero usted es político. O por lo menos usted es un empresario que se enganchó a la política y llegó al solio presidencial, que es diferente. Por eso le apesta la clase política. Pero lo peor es que los políticos le hacen coro a eso. ¿Tú crees, Valentín, que se ha perdido esa conexión social del político tradicional con el pueblo dominicano? A mí, no, la conexión social no del político. Lo que pasa es que es muy difícil resistir una campaña constante tendente a ajar a una imagen. Y eso es lo que ha ocurrido. Sobre todo cuando tú tienes el poder para hacer que los demás poderes asuman ese discurso. Te lo digo de la forma siguiente. A mí, por ejemplo, me ha sido cuesta arriba y doloroso no ver en el tren de la administración pública a figuras como Esquea Guerrero. Se lo ganó. Sí. En la resistencia. Y es un referente moral. Como tú, por ejemplo, y que escúcheme que lo tutee. En la resistencia, es en la oposición donde tú te ganas los espacios. Sí. Claro. Porque en el poder, no, el poder viene un tipo que dice, es mis amigos que van. Y obviamente privilegia a sus amigos. Pero hay una cuota de participación para la clase política que tú dices, se lo ganó. Y tú sabes lo difícil que tú duras 20 años de oposición política. Como el caso de, para poner un ejemplo, que ahora le dieron una colita a Eddie Olivares en el segundo gobierno. ¿Entiendes? Que fue, que precisamente guardando, estrechando lo que tú dices a principio de tu comentario, un dirigente desechado por su vínculo con el PRM para llegar a la Junta Central Electoral. Cuando él desde la Junta Central Electoral se la jugó por ese partido que está en el poder. A uno agente que está en el gobierno le dio la gana de decir, escúchame la expresión, no, usted no va porque usted es político. Y después lo pusieron de castigo y lo nombraron 4 años después. Entonces, este es el ejercicio político medalaganario que nosotros tenemos históricamente, más despótico, sobre todo más afectador de la clase política, porque dibujan al político como un delincuente y no es verdad. Los partidos políticos tal vez no nos hemos ganado un poco de esa malquerencia de la gente al haber permitido que nuestras filas la permeen personas que no son políticas, que solamente tienen dinero, y le hemos dado principalía y puestos de poder precisamente a esos 2 o 3 que son los que delinquen, los que hacen daño, los que crean un ruido innecesario, y entonces para muestra un botón, la gente dirá si fulano tal cosa, el resto de lo que lo acompaña tiene que serlo. Mira, lo primero es que la responsabilidad en todos los órdenes, jurídicamente hablando, es individual. Obvio que es así, pero la gente ejemplo, no lo percibe así. Tú ves que tú vas y enamoras a una muchacha y dices, no, que yo tuve una mala experiencia con fulano, y te quieren hacer pagar a ti esa mala experiencia. No, excúsame, eso fue él. Sí, claro, claro. Entonces pasa lo mismo en todas las relaciones humanas. Hay políticos y políticos.
todo dependerá de la persona de que se trate. Por ejemplo, a mí me encantaría ver a una descendiente directa del doctor José Francisco Peña Gómez, una continuadora jurídica. Me gustaría ver en un puesto de poder importante. Como quiera tanto. Porque sí, me gustaría. ¿Tú sabes por qué me gustaría? Porque ustedes no pueden ser antítesis de una realidad ideológica, y en su sangre murmura el legado histórico de ese gran líder. Y obviamente que no es verdad que ustedes le van a dar patadas a la clase política si no es necesario. La responsabilidad penal es personal, y la responsabilidad civil y todas las responsabilidades son personales. Entonces, ¿se lo ha ganado la clase política? No, porque yo he dicho, y alguien que me corrija, aquí no hay un solo camino vecinal en este país que no lo haya hecho la clase política o no lo haya prohijado. Y me hablan, la clase civil. ¿Qué ha hecho la clase civil? La sociedad civil. La sociedad civil. ¿Qué ha hecho la sociedad civil? Viví de nosotros. Exacto, pero hay un problema. Ellos son los que enarbolan el discurso antipolítico. Los políticos son malos, los políticos son corruptos, los políticos son ladrones, sin una base de sustentación, y simplemente una mentira dicha 7 veces se convierte en una verdad. Y de repente te crean una percepción. Hoy es más importante la percepción que la verdad. Y dicen, pero mira, es verdad, los políticos son unos delincuentes. Ellos cuentan con medios de comunicación. Por ejemplo, para ponerte una específica, participación ciudadana, antipolíticos. Y no deben haber políticos allí, no deben en la Procuraduría no deben haber políticos. Y pero tienen sus alfiles en el gobierno, todito. Claro. Porque son asaltantes de puestos públicos, así que yo lo he bautizado. Pero cuando tú pasas por el tamiz de la buena administración pública, los puestos que han ocupado las personas que vienen de la denominada sociedad civil, quedan en deuda. Sí. Quedan en absoluta deuda. Porque si ellos se ufanaron de decirles a personas que participaron en el tren gubernamental, ladrones, delincuentes, deben verse en el espejo, para que cuando digan estas palabras vean exactamente quién es merecedor de ese tipo de calificativos. De los funcionarios actuales, ¿cuáles tú crees que han hecho un excelente trabajo y cuáles tú crees? Por lo menos mencióname 3 y 3. ¿Y cuáles tú crees que no deberían de estar en esos puestos? Excelente trabajo de los funcionarios actuales. O por lo menos un buen trabajo. No, pero no es tan difícil, porque hay muchos funcionarios buenos. Hay que reconocerlo, porque es que usted no puede ser mezquino, claro, ni mezquino. Claro. Óyeme, el que lo hace bien tú se la das, porque no es un problema bajo ninguna circunstancia uno ser veedor de la sociedad y la política y la administración pública. No te convierte a ti en un antagonista perenne. No, el que la hace bien, la hace bien. Deja ver, mira, pensándolo bien, tu cumpleaños no es cada año, decía una canción, y tu fecha de nacimiento es la madrugada, pero en este caso, uno no encuentra un político que no sea, un funcionario que no tenga luces y sombras. Yayo San Lobatón, hay que dársela, extraordinario, ha hecho un buen trabajo. ¿Cómo que se llama Yayo? Eduardo. Por lo menos de recaudación. Hay que dársela, porque óyeme qué es lo que pasa. ¿Y qué es lo que es aduana? Aduana es recaudación. Tú dirás, bueno, se han cometido errores. No hay nadie que sea perfecto. No hay una obra humana perfecta. Pero ese funcionario, a diferencia de otros funcionarios que lo publicitan como el non plus ultra, el más óptimo, el super mejor, pero eso es publicidad. En los hechos, por ejemplo, tú vas a su dependencia a buscar un servicio y te quedas boquiabierto, te dice, ofrezco, ¿y cómo es que dicen que fulano de tal tiene este nivel de valoración? O fulana de tal tiene este nivel de valoración. Mira, para agregar algo en lo que estabas diciendo, todos tienen luces y sombras. Lo que pasa es que tenemos que trabajar para que nuestras luces sean tantas que nuestras sombras casi no se perciban. Entonces, filosófica. Entonces, el segundo sería, me dijiste Eduardo Sanz Lobatón. Extraordinario. A mí me gusta mucho lo que él ha hecho. Mira, hay un novato en el funcionariato en la República Dominicana que obviamente la gente va a decir que por el nivel de relaciones y de amistad, de histórico en términos de participación en otras lides, tú vas a decir, bueno, pero así no, porque como ese muchacho apenas tiene unos días ahí, pero mira, en unos días
yo creo que el magistrado, yo nunca he podido decir de otra forma, porque yo lo conocí siendo magistrado, procurador fiscal que inauguró la Procuraduría Fiscal de la provincia de Santo Domingo, es decir, el fiscal histórico de la provincia de Santo Domingo, el magistrado Eddie de Jesús Olivares Ortega, Eddie Olivares. Pero Eddie Olivares en 2 días ha hecho cosas que son plausibles ahí. Entre ellos el World, para ser parte de la organización del World Congress Law. Esa es una, pero también el aumento salarial que se ha llevado a efecto sin escozor, es decir, sin que nadie se sienta herido. Entonces, eso habla de una capacidad de tú consensuar con con las áreas que te toca administrar. Pero tú me vas a decir, es que ese tipo fue compañero de oficina tuyo. Pero todo el mundo sabe que aunque fuera compañero mío de oficina, si lo hace contrario, yo aquí estoy como un obligado por la sociedad dominicana a pasar por el tamiz de la objetividad, la función pública. El tercero, dijimos 3. O sea, no tienes que ampliarlo tanto para que me diga ahora, entonces, ¿cuáles tú entiendes? Si tú fueras el presidente, que lo destituirías hoy mismo. Yo destituiría al presidente. Acércate al sí, micrófono. Estimado hermano Valentín. ¿Es Giovanni? Sí. Hace unos años nosotros tuvimos el honor de leer una obra magistral de... No, esa no la escribí yo. No, esta fue Francisco Álvarez, ese gran jurista de Santiago, ideología política del pueblo dominicano. Él hace un relato, Valentín, que en esa época, nuestros inicios de la democracia, Rafael Leónidas Trujillo entra a ser un militar porque era en ese momento, para él tener una ascendencia en lo público, en el poder, era a través de ser un militar. ¿Por qué te hablo de esta forma? Recuerdo que cuando Hipólito era el candidato del PRD, hoy PRM, me decía un hijo de un empresario, Giovanni, tenemos que llegar al poder porque no es justo que mi padre tiene 30, 40 años haciendo esta empresa y estos PLDistas quieran competir con mi padre a nivel económico. Pero hoy estamos observando que los empresarios sí han tomado este gobierno de Luis. ¿Cuál es tu opinión sobre esta situación? Bueno, justamente montado en el discurso antipolíticos, ellos plantearon que había la necesidad de que las personas que no tuvieran hambre existencial, es decir, aquellos que no se formaron para llegar al gobierno y a partir de esa realidad de participar en la administración, obtuvieran riquezas. Entonces yo decía, nosotros no necesitamos, nosotros no vamos a robar porque nosotros somos ricos. Sacrosanto error. Porque cuando un pobre infeliz llega y compra una jipeta, recuérdate la denominada jipetocracia, que compra una jipeta, se nota como un embarazo, no se oculta. Tú dices, pero este tipo estaba andando en chancleta el otro día y en motoconcho y se notó que se compró una jipeta. Ah, pero eso es malo. Eso no tiene nada de malo. El problema es que agarraron esa realidad y como espejo social la multiplicaran, la proyectaban, la llevaban a espacios incluso que simplemente eran de ideas, o sea, de pensamiento, y te vendían un espectro de que los políticos son ladrones. ¿Para qué? Para que los empresarios entonces pudieran fácilmente sustituir a los políticos y fuera plausible. Pero hay un problema, el empresario se puede robar 2.000 millones de pesos y no se nota. Tú te robas 500.000 pesos y está claro que se nota. Porque ¿cuáles son las necesidades que ellos tienen para llenar? ¿Necesitan una casa, una mansión? No, ya la tienen. Pero se compran otra mansión y tú lo aplaudes. Como yo decía de la ley de lavado de activos. Yo voy con $500.000. Oye, qué simple. Ponle menos, $100.000 al banco y me hacen un proceso por lavado de activos. Sin embargo, un empresario va con $2.000 millones y nada pasa. ¿Es malo? No, no es malo, porque su realidad es que económicamente ellos pueden justificar eso. Pero te puedo asegurar que los grandes negocios de este país, como por ejemplo Aerodón, la venta, porque aquí este país lo han descamisado en este gobierno. Mira, Aerodón, 7 años le faltaba, hicieron un anticipo, vamos a decir, un adelantamiento de los términos de ese contrato para
ampliarlo a 37 años. No son 30, son 37 años. Con pingües beneficio y dame cuarto para unas elecciones. Eso es deleznable. Pero nadie dice nada. Ok. Después de eso, vendimos el espacio aéreo. Hicimos un acuerdo para favorecer una línea aérea particular, que no es dominicana, particular, y le cedimos a Estados Unidos todo lo que nosotros habíamos protegido por años y evitado. Ahora tenemos política de cielos abiertos para favorecer a 2 o 3. Y después entonces, óyeme, soberanía marítima, ¿verdad? Nosotros tenemos soberanía terrestre. La soberanía terrestre, ya nosotros tenemos abierta la frontera y hemos dado visa a ton y son, ¿qué se llama? O sin ton ni son, para que la República Dominicana sea prácticamente una nación binacional. Pero está bien, eso no hay problema. Vamos a toda la soberanía. En todas las soberanías de este país, este gobierno ha cedido en perjuicio de la República Dominicana la soberanía. Soberanía terrestre, ya lo dije. Soberanía marítima, estamos discutiendo, ya creo que se aprobó, no sé, un acuerdo marítimo para ceder parte del territorio marítimo de la República Dominicana. Mira, subsuelo. ¿Pero para ceder a quién? A Holanda, Países Bajos. Países Bajos. Países Bajos. Caribe holandés. Entonces, ¿Los empresarios se van a quedar con este país? no, óyeme, Dios. y eso no es nada, porque una cosa es lo que se ve y otra cosa es lo que se ve. A principio de este gobierno pasado, se aumentaron los beneficios para los importadores, para todo el negocio de los combustibles, cosa que también se había Prometido. tratado de bajar. de que no ocurriera. Hoy tenemos el precio del petróleo a la mitad de lo que ellos encontraron y la gasolina sigue en el mismo precio. Los combustibles siguen en el Pero mismo precio. Valentín, si Ajá. nos pasamos 2 años subsidiando cuando estaba alta, lo lógico es que ahora las recaudaciones se empareje la carga teniendo en cuenta que se pasaron 2 años la ley subsidiándolo. la ley decía, y fue un discurso de campaña, si sube, sube, si baja, Si baja, baja. baja. Pero cuando subió, cuando estaba cara, la mantuvieron baja. No la mantuvieron No. baja, no, Sí, no, no, no. el petróleo estuvo No, alto y el combustible no, la- subió, no, lo tuvieron fijo un el tiempo. petróleo, No. en campaña sí es verdad. En Se campaña mantuvo- el petróleo subió y ellos le aplicaron a una especie de subsidio al precio de los combustibles porque era un asunto que le podía políticamente significar una carga. Pero no fue que se mantuvo baja, señores, espérense. No fue que se mantuvo baja, fue que no aumentó. O sea, fue que no la Pero no aumentaron. aumentaron. Son cosas diferentes, pero no es que nosotros teníamos Pero si se una mantuvo un baja, combustible si bajo, la ley por dice Dios. cuando sube, sube, y cuando baja, baja, y el combustible subió y ellos lo mantuvieron igual, pues entonces hubo lo que yo decía Lo que pasa inicialmente. Bien, Valentín. No, pues entonces cuando subió, no subió. Bien. No subió. Entonces bien. no lo subieron por interés político. No lo subieron porque Valentín. ya estaba Ahora en te el están tope. haciendo, recuperando lo que No, perdieron. es que tú no puedes hacerle eso. Mira, cuando tú analizas el derecho, cual que sea, tú lo sabes, ustedes lo saben, el derecho no es tan equitativo, vamos a decir, cuando se trata de la función o la participación del Estado con respecto a un ciudadano. Porque en el derecho nosotros tenemos, por ejemplo, presunción de inocencia. ¿Qué significa eso? Que la balanza, el fiel de la justicia, está ligeramente inclinada a favor del ciudadano que se encuentra imputado. Entonces el derecho funciona así, por un principio que se llama principio de favorabilidad. Entonces tú no me puedes decir a mí que tú me estás favoreciendo cuando el precio del petróleo bajó y tú no lo bajaste. La otra vez tú lo hiciste, me favoreciste, sí, pero ahora no. Y es simple. Ese principio va a funcionar siempre en favor de la ciudadanía, o en este caso, de la persona particular, que tiene una relación de consumo del combustible con respecto al Estado. Valentín, Pero fue que le aumentaron los beneficios a todo el que tiene que ver con el negocio trasiego de combustible. Con el negocio en términos generales, pues el que transporta, el mayorista, el distribuidor, a todos le aumentaron los beneficios a principio de este gobierno, porque es que este es un gobierno que favorece al empresariado. Malo no. Nosotros necesitamos un empresariado fuerte, vigoroso, pero no en detrimento de las grandes mayorías. Valentín, en estos momentos se discute el anteproyecto de ley de libertad de expresión en medios audiovisuales? ¿Cuál es tu valoración de ese anteproyecto? La ley Mordaza. Exacto. La ley Mordaza. Mira, ¿Por qué ley Mordaza? porque es una mordaza. Mira, este gobierno
este gobierno llegó a ser gobierno gracias a las redes sociales. Sí. Y se montaron en un discurso de identificar a todos los opositores a su postura, que obviamente eran del gobierno, del latrocinio. Este gobierno es un latrocinio, estos tipos son ladrones, y lo identificaron con nombre y apellido. Obviamente que ellos decían que era un derecho que tenían a la libre expresión del pensamiento. Algunos lo hacían desde el Congreso y obviamente que ahí usted no se puede meter, porque en el Congreso Linares, que estudió bien, y le quitaron la oportunidad al país de tener un legislador de esa calidad, y él estudió bien, que ahí en el Congreso usted tiene una libertad para expresar todo lo que quiera y no puede ser considerado injurioso. Igual que los abogados, durante su participación en los plenarios de los tribunales, en el foro jurídico, el abogado tiene una absoluta libertad y no se puede considerar lo dicho por él como injurioso. Muy bien. Y ellos dijeron, fulano es ladrón, Pérez es un ladrón, esto que te está haciendo. Ah, pero espérate, es que cuando tú eres oposición, tú entiendes que la libertad de expresión sirve a un propósito. Pero cuando tú eres gobierno, tú entiendes que hay que menoscabarla, porque obviamente es sahiriente a los intereses gubernamentales el que las personas se expresen. ¿Qué ocurre? Que tú puedes acallar los medios tradicionales a través de la publicidad. Tú le das publicidad a los medios tradicionales y los acallas. Pero ¿cómo tú acallas a las redes sociales si cada uno de nosotros es un comunicador? ¿Por qué? Bueno, indefectiblemente de plataformas o no, todos nosotros tenemos en nuestro haber la posibilidad de manifestar lo que creemos con respecto a cualquier tema. Entonces, lo que procura... Estoy hablando cosas que laceran este programa. No, para nada. Señala a Giovanni que se ponga bien en el escucharte. Es que Giovanni se mueve mucho. Sí. Entonces, Giovanni parece un niño aquí. Giovanni se mueve mucho. Entonces esa es la seña. No le diga eso. Después va a tener una fan de seguidoras. Giovanni se mueve mucho. No, pero mira, Valentín, Giovanni es un productor, como diríamos, asociado, porque él tiene que ver con todo. Él verifica si la luz está bien, allí el máster, esto, aquello. Él se para, se cae. Entonces él me pone en zozobra y nerviosa a la productora. Ya yo le voy a decir algo a Giovanni al principio, por el tipo de pregunta, la manera que la formuló la pregunta. Le dijo, mira, Giovanni, pon distancia de Linares, tú te estás pareciendo mucho. Tantos años juntos, eso se pega, ¿tú entiendes? Sí. Mira, comenzamos a la misma hora y por el mismo canal. Hace 17, casi 18 años, Giovanni y yo. Sí. De la oportunidad, de la mano de Damaso Castillo. Damaso era, dice, no, ustedes tienen talento, tiren para adelante. Y debo decir, como una especie de mea culpa, que yo tuve la oportunidad de ser el primer entrevistado e invitado del programa de Linares. Sí. Ahí en el canal 33. ¿Vieron? Muchos años. Que yo soy importante para Linares. Pero vamos a seguir la entrevista, que está muy interesante, Valentín. Entonces, el gobierno está tratando de impedirle a las personas a través de las redes sociales manifestarse. Yo quiero establecer lo siguiente. Miren, es un histórico de parte de este gobierno tratar de evadir el control judicial. En la ley de extinción de dominio, recuérdese el lío que hubo y que los diputados, usted quiere ver otro que hay que reconocerle que lo ha hecho bien, al presidente de la Cámara de Diputados. Claro, él no es del tren administrativo, sino del tren legislativo. Pero Alfredo Pacheco. Sí, es una estrella. Es una estrella, un consensuador, un manejador de situaciones, bueno, esta parte no lo voy a decir porque entonces no es tan bueno. En el sentido de que es buena para él y para su partido político. Yo lo he bautizado como el Mario Fermín Cabral de Trujillo en aquel momento. Bueno, solamente que adocenado a toda la política que envía el gobierno. Un lacayo, yo le no, digo. pero Me disculpa. No, pero él es un ente político.
¿Tú entiendes? Él es Y un cada ente partido político. tiene sus intereses, que los intereses de quién tú Sí. quieres que trabaje, de los Ahora- de PLD o de la Fuerza Ahora, del ¿cómo Pueblo. tú valoras Es que- a propósito es que de yo eso? no estoy de acuerdo, si tú me permites, que Sí. yo no estoy de acuerdo. Es el poder legislativo el lacayo, no es él, es el poder legislativo, un poder que se ha sometido a los designios del Ejecutivo. Pero solamente ahora. No, Ha sido así toda la vida. No, que yo dije, el poder ejecutivo, no ahora, no. De hecho, alguien decía, no recuerdo, creo que era el Torito, no recuerdo quién era que decía, señores, déjense de cosas. Aquí el poder legislativo es el que decide todo, pero lo decide no solamente en el legislativo, porque yo una vez, con respecto a esa misma ley que hacía alusión, la ley de extinción de dominio, que fue una intentona de evadir por parte del Ejecutivo el control jurisdiccional, es decir, la intervención de los jueces a los fines de levantar velos proscriptivos que están en la Constitución como derechos fundamentales, como el domicilio. Tú no puedes meterte en mi casa sin una orden jurisdiccional de un órgano competente, es decir, de un juez. Igual hay otras proscripciones, muchísimas. Díganle eso a la policía. Pero, este gobierno siempre ha intentado no tener que pedir órdenes, como ahora en la ley Mordaza, que crean una institución, INACON, que puede intentar precarizar garantías de derechos sin la necesidad de la intervención del Poder Judicial. Bajo, porque lo quieren disfrazar así para aportar a tu exposición, bajo la conducción del Ministerio de Cultura. Es decir, que ya ni siquiera las actividades ilícitas que se hacen en cultura, usted la va a poder denunciar porque fácilmente lo tienes tú presente si de aprobarse esa ley. Es una locura y lamentablemente es una procura de parte del Ejecutivo. Adelante, honorable. Todos estamos de acuerdo que la ley está muy mal redactada y que tiene una serie de sesgos jurídicos preocupantes. Pero pregunto al jurista si tú estás de acuerdo con este libertinaje que hay en las redes sociales. Y pongo un ejemplo que está en la palestra esta misma semana. Tenemos 2 jóvenes liberados luego de 8 meses presos por una medida de coerción porque supuestamente habían matado a una muchacha. Ellos se quejan amargamente de que quienes más asusaron a la población fueron 2 comunicadores que de lo más chiquito que dijeron es que ellos tenían video de él y su familia buscando dónde iban a jondear, porque fue así literalmente que se dijo en ese momento, el cadáver de la muchacha. Resultó que ellos no tenían nada que ver, pero ellos tienen su honra destruida. Sí. Y por más dinero que se le dé, ni le van a devolver los 8 meses que perdieron allí, ni le van a devolver su buen nombre, ni van a poder conseguir trabajo en el corto plazo, ni van a poder quitarle a su hijo de 7 años que donde quiera le vocean asesino. Y el dinero cuando lo reciban, si es que lo reciben, pasarán 5, 6, 7, 8 años. Entonces se puede seguir permitiendo que todo el que tenga acceso a un micrófono insulte, invente para generar views y se quede así. Qué linda oportunidad me das. Hermosa oportunidad. Oye, esto yo te lo voy a agradecer per secula seculorum, por los siglos de los siglos, porque me das una oportunidad de poner el dedo sobre la llaga de una situación institucional afectadora de las garantías penales sustantivas de las personas sometidas a los procesos. Medida de coerción. Lo primero por es deporte. que la etapa preparatoria o investigativa es secreta, artículo 290 del Código Procesal Penal. Es pública para las partes, secreta para los terceros. Pero ¿quién la hace pública? Tararán, tarán. Procuraduría. El Ministerio Público. Entonces, el Ministerio Público dirige los odios. El Ministerio Público te dice, es Giovanni. Y ante una investigación, una persona herida, afectada, que tiene el legítimo derecho de reprochar un acto de violación a sus derechos fundamentales que ha afectado y victimizado a su familia, que tal vez le ha costado la vida a alguien dentro de su familia, ese odio está teledirigido a Giovanni. Porque el Ministerio Público dijo que es Giovanni. Y esa gente no están investigando, esa gente están sufriendo. Y al final de cuentas, a esa gente hasta les cuesta que le digan mañana que Giovanni, un juez, no, Giovanni no es el culpable, entonces se comen al juez. Sí. Entonces, ¿quién tú crees que es el que le ha dicho al pueblo dominicano, por ejemplo,
esta gente que nosotros estamos investigando son ladrones. Y son tan ladrones que nosotros no los tratamos como gente, sino le vamos a decir caimán, le vamos a decir Pecado. pulpo. ¿Quién tú crees que hizo eso? Pero cuando tú lo decías, y te voy a poner el ejemplo de lo que ocurrió aquí, cuando un organismo internacional de las Naciones Unidas dijo, eso es absolutamente violatorio de los derechos humanos, el canciller de la República, ese irresponsable, con el presidente de la República, porque la política exterior del Estado la dirige el presidente de la República, según el artículo 128 de la Constitución, con la Procuraduría General de la República, hicieron una rueda de prensa. ¿Ustedes no recuerdan eso? Sí. Para decirle a este país que eso no sirve y que no importa, porque ellos son los matatanes que dirigen este país. Ahora, al Tribunal Constitucional, que le dijo a ellos, sí, es verdad, ustedes son violadores de los derechos humanos, ustedes son violadores de la intimidad de las personas sometidas a los procesos. Lo dijo el Tribunal Constitucional, no este esperpento de abogado. No, fue el Tribunal Constitucional que lo dijo. ¿Y por qué no hicieron una rueda de prensa para responder al Tribunal Constitucional? ¿Por qué no lo hicieron? Porque este es un país de mentira. Aquí lo que vale es la publicidad. Y te dicen que Linares es bueno, y te lo venden tantas veces que tú terminas consumiendo eso como si fuera un bonus track o como si fuera una moneda. Entonces, ¿quién tú crees que dirigió, y me excusa, a esos odios de esos particulares, legítimos odios? Porque la repulsa normal a un acto de transgresión que te victimiza es absolutamente eso, normal. Pero ¿quién lo dirigió hacia ellos? ¿Quién lo dirigió? El Ministerio Público. ¿Qué hizo la comunidad de comunicadores? Asumió el discurso del Ministerio Público. Claro. ¿Y sabe lo que pasa? Que el problema es que tú no te quedas nada más el rumor. ¿Cómo funciona el rumor? Yo le digo a él un asunto sencillo. Mira, vi a Linares con un pañuelo rojo. Entonces, ese se lo dice a aquel, y aquel. Aquel termina diciendo, Linares tenía un pañuelo ensangrentado. Porque así funciona el rumor. Claro. Te va acrecentando y afectando. Entonces, cuando llegan estos comunicadores, es posible que ellos le pusieran su propio morbo, su propia participación, sus propias creatividades. Pero al final sobre la base de lo que ha hecho el Ministerio Público y la policía. Pero yo, en el caso, por ejemplo, de los militares de Danilo, que no sé cómo fue que le pusieron ese caso, Coral. Es el caso Coral. Ahí en la medida de coerción, no sé si tú recuerdas, Valentín, se llevó un militar o policía a decir ahí que el Estado preparaba a los militares para matar gente, que el Estado era esto, que era aquello. El Girón. Sí. Girón. Sí. Y dijo ahí, en la medida de coerción, el conocimiento de la medida de coerción, dijo ahí las cosas necesarias para imponerle prisión preventiva a esta persona. Así fue. Eso fue. Díselo al mundo, grítaselo al mundo, porque la gente entiende que era necesaria la medida de coerción. Sí, La exactamente. imposición de la medida de coerción. Pero la gente no sabe que fue todo un teatro creado por el Ministerio Público. Entonces, ¿pero quién le pasa factura al Ministerio Público? O sea, el Ministerio Público puede hacer aquí, la cúpula, puede hacer aquí todo lo que se le venga en ganas en este país. Y filtraban los expedientes para que existieran primeras planas en todos los medios de comunicación, montarlo en los rieles de la comunicación del gobierno y propiciar que cada uno de esos militares, garantizar que cada uno de esos militares con ese juez o esa jueza le cantaran 18 meses de prisión preventiva. Así fue. Al día de hoy, entonces se invierten los papeles. No, pero agrégale a esto que después entonces fue el hermano de Girón como testigo. Sí. Y de ahí salió hasta cancelado. Sí. ¿Tú sabes por qué? Porque todo lo que se dijo, donde dije digo Diego. Porque él al final dijo, sí, ¿y de quién usted recibía las órdenes para hacer todas esos agravios, esa afectación al erario de mi hermano? Oye, del principal testigo. Y entonces, una pregunta. Y a pesar de usted admitir que usted ha hecho tantas tropelías, ¿usted está activo? Sí. Tenía un alto cargo. No, el Ministerio Público. El Ministerio Público de la República Dominicana. Porque aquí nadie le pasa factura. Es decir, mira, doña Miriam admitió, y voy contigo, doña Miriam admitió
que las denominadas alertas, es cierto que las ponían el Ministerio Público y... Una carta que ella mandó cuando detuvieron allá en Sí, el sí, recuerdo. pero ella lo admitió. Ella lo admitió. Y ahora sabemos, por el Tribunal Constitucional, que violaron los derechos fundamentales de las personas, que violaron los derechos humanos en la República Dominicana, ese Ministerio Público. Entonces, si yo digo hoy a esas personas que están ahí, con nombres y apellidos, usted conculcador de los derechos fundamentales, usted violador de los derechos humanos, ¿estoy diciendo mentira? No, no soy yo. Es una sentencia del Tribunal Constitucional que lo dice. Que cabe destacar que producto de esa violación contra los derechos fundamentales de Jean Alain, al otro día o 2 días después, metieron preso a Jean Alain por 2 años y pico. Bueno, por 4 y pico, porque, casi. porque tuvo prisión domiciliario hasta hace 3 días, 4 días. Casi 4 años. Es decir, un abuso total. Y a eso es lo que tenemos que pasarle factura. Pero a nadie le importa, porque lo primero que hacen es sazonarlos en los medios de comunicación como una persona culpable. Adelante, dame un segundo. Pero tampoco a nadie le importó cuando él le hizo los videos, que hasta publicidad le pagó. Cuando detuvieron a lo del caso anterior, que él era el canciller. Yo lo critiqué, pero a él nadie se lo criticó. Aquellos vientos trajeron estos lodos. No, porque la administración pública no es de venganza. Eso es venganza. Y déjame decirte ¿Pero una lo cosa. hizo o no lo hizo? No, pero ven, yo te voy a dar respuesta de eso. Pero esa no era mi pregunta. Pero simplemente quiero preguntarle yo a ustedes, y perdónenme. Ya se cambiaron. ¿Cuántas de esas personas le pusieron casco? ¿A cuántas personas de esas le pusieron chaleco? ¿A cuántas personas de esas le pusieron esposa? Si me encuentras un solo video con una de esas personas sometida, afectada, diezmada de esa manera, yo te lo pago. Tú me buscas, por ejemplo, cuando yo vi el video, cuando llevaban al ex secretario, porque en esa época era secretario, creo, o ministro, no sé, Díaz Rúa. Yo lo vi, y lo vi sin esposa, y lo vi sin casco, y lo vi sin chaleco. Ese relajo de diezmar, de afectar la dignidad humana, empezó en la administración de doña Miriam Germán, es decir, en la administración del presidente Luis Abinader, es decir, en este gobierno. Estamos buscando los videos, pero lo puede buscar, lo puede buscar quien sea, yo los vi. Mi pregunta inicial, que era también la de José Ariel, promovida por José Ariel era, y como que lo hemos dejado de lado. Tú decías que Procuraduría, al filtrar estas informaciones de muy mala fe y con muy mala leche, como se dice vulgarmente, promueve el que la comunicación se haya vulgarizado de la manera que se ha hecho. Pero hasta en los cursos de locución a ti te enseñan que independientemente de quién sea la fuente, usted tiene que confirmarlo. Por ejemplo, aquí se habló del tema del ILS de los aeropuertos, y tanto Noribel como yo llamamos a pilotos y llamamos a directores de escuela para saber qué eso significaba. Cualquier información que uno le llega, uno tiene que confrontarla antes de dar la opinión pública. Ya cuando usted se inventa que usted tiene un video donde se muestra al supuesto victimario tirando cadáveres, buscando dónde esconderlo, ya no fue lo que dijo Procuraduría, usted se lo está inventando. Entonces, independientemente de que yo estoy de acuerdo en proteger la libertad de expresión y que estoy de acuerdo que esa ley es un adefesio jurídico, vuelvo y pregunto, ¿qué se puede hacer entonces con este libertinaje que hay en medios de comunicación que crean un daño, que pueden incluso llevarte a la cárcel, a que te linchen, si no hay un marco jurídico que proteja? Porque en medios tradicionales, aquí hay cosas que yo no puedo hacer, pero si yo me voy a YouTube puedo hacer lo que me dé mi gana. Vamos al mambo. ¿Ustedes recuerdan el caso de Carla Maciel? Claro. Le sacaron los órganos, hicieron de todo. No hay ni una sola prueba de eso. Pero ustedes recuerdan la pobre muchacha que lamentable y tristemente pereció, parece que por manos criminales, en una zona franca de la zona este. Claro. Ese caso que estoy diciendo. Ese es el caso que ya que acusaron a 2 muchachos, ¿verdad? Es el que estoy diciendo. Qué bueno que sea el caso que tú estás diciendo. Esos muchachos no lo metió preso ningún programero. No, jamás. Lo sometió el Ministerio Público. Claro. Pero después el Ministerio Público fue lo suficientemente responsable. Tarde, muy tarde, porque desde que usted no tiene indicio de que una persona ha ajustado su conducta a norma prescriptiva, usted debe de excluirlo. Pero tarde el Ministerio Público presentó ¿qué? Un archivo definitivo. Y ese archivo fue acogido 8 meses después. Pero la sociedad dominicana, porque también hay que hacer un mea culpa colectivo, la sociedad dominicana aplaudió ese archivo, ¿no?
lo criticó, ¿Cómo lo acabar cuestionó. con el populismo penal? Porque entonces? lo que pasa es que aquí existe lo que es la presunción de inocencia, pero esa presunción de inocencia no se lleva a la realidad, porque aquí tú eres culpable, mediático, y los medios de una manera u otra ayudan a que, aunque en el día de mañana digan, no, esa persona no es culpable, es inocente, pues Linchamiento. resulta que automáticamente tú sigues siendo culpable ante la sociedad, no importa lo que diga un juez, no importa lo que dictamine, usted va a ser culpable. A mí me encanta cuando usted dice las cosas así, porque se ve como tan preciso. Pero vamos a hacer un asunto, me gustaría, ¿verdad? Rápidamente. De las cosas que yo he dicho, por ejemplo, que son endilgables al Ministerio Público, de decir, por ejemplo, que ellos dirigen el odio, lo dirigen a personas específicas, que ellos conculcan derechos, como por ejemplo ponerle nombres de especies marinas a procesos donde se está encauzando a personas físicas, No, es un personas con relajo. derechos. Ok, ¿estamos de acuerdo con que eso es una violación? Claro, Ah, totalmente. ok. ¿Todos estamos de acuerdo? Totalmente. Entonces, ¿cómo el presidente premia eso? Porque no hay un castigo con respecto a eso de parte del presidente de la República. Entonces, él está de acuerdo con todo eso. Porque es que el problema que nosotros tenemos es que siempre queremos quitarle responsabilidades a alguien, sobre todo al primer mandatario, porque ese tiene la capacidad de emitir decretos y de ponernos a nosotros bien. Pero ¿hasta cuándo nosotros vamos a permitir eso? Mira, en países de verdad, renuncia la procuradora, renuncia el presidente de la República, en países de verdad, por una transgresión colectiva, porque todos hemos sido víctimas de eso, no las personas que están diciendo, usted es culpable de esto, no las personas que le pusieron, mire, usted es un calamar, usted es un ¿cómo se llama? Un medusa. No es esa persona, es a todos nosotros que nos dirigieron al odio y que nos enseñaron con ese odio que nosotros teníamos el derecho de denigrar a nuestros semejantes. Valentín, yo te quiero aprovechar en sentido lato. Espérate, a mí Sí, no sí, me perdón. aprovecho, ten cuidado. Quiero irme al abogado litigante, al abogado de ejercicio. Los abogados que acostumbran a llevar casos de responsabilidad civil, y esta pregunta es para que tú respondas a la situación legal del YC, muchos de ellos, cuando tienen dos vías, ahí está el principio, electo una vía, o lo hago por lo penal y llevo de manera accesoria a lo civil, o me voy directo a lo civil. Muchos de ellos prefieren dejar lo penal y se van a lo civil porque dicen que los jueces son muchos tacaños a la hora de imponer indemnizaciones. Explícale a este pueblo ese aspecto legal y de la indemnización en este caso. ¿Sabes? Me recordaste, como estás hablando de mí, Sí. me recordaste una canción, un trío, pero no un trío, vamos a decirle otro nombre, un tercerato, en el que participan los hermanos, ¿cómo se llaman estos hermanos argentinos? Pimpinela, ¿verdad? Ujú. Y Diango, que al final termina Diango diciendo, sí. ese hombre soy yo, ¿verdad? Gracias por esas palabras. Y ese hombre pretendo ser yo algún día. Eso que tú dijiste es bonito, eufónico, te lo agradezco. Pero, con respecto al caso Yeset, mire, este caso va a ser tan grande como la creatividad que tengan los abogados que participen en ella. Ese caso no hay forma, no hay manera de que no se haga justicia en ese proceso. Ese es un caso donde el mundo entero va a estar pendiente de la suerte procesal del mismo, porque es un caso que desde el punto de vista de récord Guinness, y que me perdonen las personas que lo trate así, tan objetivamente, y la parte menos emocional, porque aquí al tratarlo jurídicamente tú tienes que dejar un poco lo emocional de lado. Es un caso que nos conmovió a todos, nos dolió a todos, lo sufrimos, cada quien vivió su luto, todavía hay personas viviendo su luto, se revive el luto, porque en los fines de semana, por ejemplo, en el sector donde yo vivo, es solamente canciones de Rubí Pérez, y tú lo escuchas a distancia. Entonces hay gente que revive el luto o todavía no ha terminado de sufrirlo lo suficientemente. Entonces, no hay forma de barrer hacia debajo de las alfombras. Este caso terminará siendo un caso que dentro de las posibilidades del sistema que tenemos nosotros y dentro de las precariedades que tenemos nosotros existenciales desde el punto de vista de la normativa, hasta donde alcance la normativa, va a haber justicia. Que nadie
que a nadie... Pero explícale a la gente cuál es la justicia, porque Ahora tienen voy. unas expectativas Ahora voy. Dije yo dentro de los límites de la norma. que son así. Esa parte Sí. no se escuchó. Así. Dentro de los límites de la norma. ¿Qué ocurre con Electa Una Vía? Cuando un proceso se puede llevar indistintamente en materia penal o en el ámbito del derecho civil, tú tienes una optatividad en términos procesales. Tú optas por el derecho civil o escoges el derecho penal. Cuando tienes esa dualidad. Este caso tiene esa característica, porque tú te puedes ir directamente al derecho civil y demandar las obligaciones que se tienen a partir del daño creado. Y te vas por los artículos 1382 a 1386 del Código Civil. Pero también tú tienes el artículo 319 del Código Penal. En principio. Porque hay gente incluso tan creativa que hablan de comisión por omisión. Y se van un poquito más lejos. Y eso, de la comisión por omisión, ¿tiene asidero jurídico en la República Dominicana? No sé. Porque tú podrías hablar del artículo 32 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y aplicar, por ejemplo, el precedente del caso de Perú, donde ciertamente se condenó en comisión por omisión a las personas que alquilaron no recuerdo, Castro Bar, no recuerdo el nombre, Raúl Algo Bar, en Perú, y se condenó con similares esquemas normativos como el que tenemos nosotros en la República Dominicana. Se condenó a esa persona a sufrir, excúseme, que tengo que dar clase, ya voy, profesora, ya voy, excúseme. Entonces a esa persona se le condenó a sufrir una pena que era superior a lo que establecía, por ejemplo, el artículo 319 de la República Dominicana. Y fueron condenados a penas muy sensibles. ¿Qué hay con esto? Que hay gente que obviamente quiere privilegiar lo penal. Pero si se van por lo penal o por lo civil, indefectiblemente de todo, usted tiene que hacer el levantamiento probatorio legal, porque es la Constitución la que le dice a usted que toda prueba recogida en inobservancia de la norma es nula, ella y sus consecuencias por el artículo 26 del Código Procesal Penal. Entonces, aquí se empezó mal, porque aquí la prueba por excelencia, la prueba que hay que escoger, la prueba, digamos, neurálgica en el proceso, se ordenó por una persona que no tiene facultad jurídica para ordenarlo, que fue el presidente de la República. El artículo 128 de la Constitución de la República no le permite al presidente ordenar peritajes. Y se le ordenó a una institución que tampoco tiene facultad jurídica para el levantamiento de esos peritajes. Gracias. Ya de por sí, eso plantea un estadio de nulidad a futuro. Pero, por suerte, tenemos tiempo y eso se puede subsanar. ¿Cómo se subsana? Sencillo, porque el artículo 207 del Código Procesal Penal te dice a ti que la facultad para solicitar los peritajes en la etapa preparatoria de un proceso la tiene el Ministerio Público. Si se van a ir por lo civil, va a ser el juez que tiene que ordenarlo. Entonces, esa pericia la puede hacer el ONESBI, una institución brillantemente dirigida. Ah, mire, ese es un funcionario muy bueno, que lo ha hecho muy bien. Para la pregunta anterior, el director de ONESBI, y está súper capacitado, súper preparado. Pero es un asunto de legalidad procesal, es decir, de amparo de la norma. ¿Puede él hacerlo? Claro que él puede hacerlo, pero bajo la sombrilla del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF. Porque dice la ley 454-08 que los jueces se la pasan por donde el sol no le da, en su gran mayoría, y el Ministerio Público peor, porque aquí no se respeta al legislador, sino cuando le da su santa voluntad. Dice esa ley, en su artículo 11, párrafo, que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, es dentro de las instituciones públicas de la República Dominicana la única facultada para emitir peritajes de lo que son requeridos por el sistema de justicia de la República Dominicana. La única. Entonces, ¿es el ONESBI INACIF? No. Entonces, si el ONESBI presenta un peritaje, ¿el sistema de justicia de la República Dominicana lo puede utilizar? No. No, porque es una institución pública. Ahora, si fuera una institución privada, tú lo llevas al INACIF y lo homologas. Y el INACIF lo estudia y dice, bueno, sí, se puede homologar. Entonces, a una institución pública no. Entonces, quien lo ordenó mal. Claro, porque hay que dársela a cada quien, vuelvo y le digo.
El presidente lo ordenó mal, pero lo ordenó preñado de buenas intenciones en ese momento. Dolido, afectado, desgarrado por la tragedia. Ordena esto para darle a entender a la ciudadanía que él quiere hacer algo que sea desde el punto de vista de la respuesta estatal y de la transparencia, bueno para el proceso. Doctor. ¿Se rompió la cadena de prueba entonces? La cadena de custodia. La custodia, la cadena de custodia. Hasta ahora sí. Doctor. Hasta ahora sí. Y eso afecta a futuro el proceso, porque si se rompió, ya La- no importa que ningún juez diga nada. No, porque se puede reparar, porque nosotros estamos en una etapa preparatoria y siempre que no produzca un daño inminente Doctor. a la prueba, esta todavía se conserva, presuntamente, se conserva protagónicamente, profesionalmente, en la condición en que pueda hacerse la experticia. Doctor. Dígame, Valentín. No, Valentín. No. Valentín. Quítalo, doctor. Bueno, porque perfecto. Yo lo estaba buscando eso en mi acta de nacimiento y no lo encontré. Bueno, no puedo dejarlo ir de esta entrevista Yo tampoco me puedo sin dejar ir. preguntarle cómo solucionamos el populismo penal en la República Dominicana. Y la otra sería, ya que usted habla que un juez tiene que dar una orden para que la policía entre a una casa, aquí se están llevando las bocinas de la casa. Aparte de eso, también se le llevan hasta la mesa de dominó y la silla plástica a la gente. Mira, me gustaría saber su opinión jurídica sobre eso. Muchas gracias. Primero lo primero. Y lo primero es que las bocinas que tienen que llevarse no se le están llevando, están en los medios, en algunos medios. Esa es la bocina que deben llevar. Ahora sí hay bocina, ¿verdad que sí? No, pero siempre hubo. Siempre hubo. Mira, es que nosotros tenemos un mal Siempre ha existido. ancestral. Nosotros tenemos un mal ancestral. Y entonces cuando tú lo criticas desde la oposición, se entiende que tú estás mal. Ahora, lo malo es que cuando tú desde el gobierno no tratas de solucionar un mal existencial que tú fotografiaste existencialmente, entonces el que está mal eres tú. En cuanto a la segunda pregunta interesantísima con respecto a, la segunda es la primera, porque me fui por la primera. ¿Cómo nosotros resolvemos el populismo penal? Cumpliendo la ley. El artículo 290, te reitero, del Código Procesal Penal te dice a ti que el proceso penal embrionario es privativo para el público. Pero ¿qué hace el Ministerio Público? Filtra, ¿verdad? Entonces, hasta que tú no tengas un régimen de consecuencia para el Ministerio Público, tú filtraste. Un asunto que era celosamente tuyo. Ahí está otra vez mi querida Abril. Ahí se violenta la cadena de custodia de la prueba, porque la prueba tiene que estar custodiada por el Ministerio Público de una forma tan celosa que nadie tenga acceso a ella. Sí. Entonces tú quieres violación a cadena de custodia, míralo ahí. Entonces, hasta que tú no tengas un régimen de consecuencia que diga, porque aquí la cultura en este país de la renuncia no existe. 2 gente o 3 han renunciado aquí. Bello Rosa, ¿cómo se llamaba? El que era canciller, tremendo hombre, muy preparado. Hugo Tolentino Díaz. Tolentino Díaz. Aquí han renunciado 3 gente. Creo que Víctor Céspedes. No, Víctor Céspedes no renunció. él no. Aquí han renunciado 3 gente. A ese lo renunciaron. Porque aquí no tenemos la cultura de la dignidad en el ejercicio de la función pública. Pero las desvinculaciones, como se llama ahora en el argot, en la verborrea del derecho administrativo, son potestativas, por ejemplo, el presidente de la República y los funcionarios de primer orden. Pero ¿qué ocurre? Que te desvinculan a ti, a una persona, supongamos, ¿verdad? Para gananciar el político. No, porque eso no. Pero desvincúlame también a la gente que violenta los derechos fundamentales. Norisbel. Una de las banderas de este gobierno en un inicio fue precisamente que ellos estaban luchando contra la corrupción. Sin embargo, hemos visto 1 millón de casos y al final no se ha llegado a ninguna conclusión. ¿Qué usted piensa al respecto? Bueno, que es verdad que ellos están luchando contra lo que ellos consideran corrupción bajo el epígrafe de corrupción del gobierno anterior. O sea, el ámbito de lucha de la corrupción es lo que tenga o acarree responsabilidad para las personas que participaron en el tren gubernamental próximo pasado. Para la de este gobierno, absolutamente nada. Y cuando tú ves la tratativa procesal que se da, Doribel está sufriendo con esa luz. Cuando tú ves la tratativa que se da a los procesos y a los procesos, la diferenciación, la falta de equidad,
la falta de igualdad, tú dices, no solamente se le está haciendo un daño a la presunta lucha contra la corrupción, sino que se le está de alguna forma ajando, dañando en el sentido de la incredulidad que se va a tener siempre al sistema de justicia, porque cuando tú publicitas, cuando tú llevas plebiscitariamente la persecución penal cual que sea, cuando tú lo que haces es perseguir políticamente a las personas, porque en el caso, por ejemplo, del mencionado por mi amigo y hermano Linares, hay personas que iban a ser procesadas con o sin pruebas, y así fue. Por ejemplo, te pongo el mismo ejemplo que él puso Jean Alain. ¿Cuándo se consiguió la primera presunta prueba contra Jean Alain? Al año. Al año, cuando supuestamente ellos dijeron que el ex director de gabinete... Un ladrón bueno para el Ministerio Público, lo mencionó. No, porque ahora todo dependerá de a quién convenga la imputación que se haga, porque tú ves que hay gente que diga, no, pero yo no le puedo creer a Hochi. Tú no le puedes creer a Hochi. Y a Mimilo le creemos, entonces. Entonces, tú ves, porque todo el mundo tiene en función... Mira, lo que dijo Hochi, escúcheme, que usted no me ha preguntado de eso, pero yo mismo lo metí, el tema. Lo que dijo Hochi es para que medio gobierno esté preso y para que duerman sin ropa. O por lo menos investigados. No, para que duerman con ropa. Para que duerman con ropa, como decían. Porque, óyeme, hasta eso, que es deleznable, desde el punto de vista de la comunicación y de lo humano, que tú te cebes tanto, que tú te sientas tan bien con que un ciudadano igual que tú caiga en la condición de imputado, sea reducido a la nada, apresado, vilipendiado, disminuido, ajado, y tú te sientes también que lo que te sale decir en la contentura que te da el momento, que duerman con ropa, que duerman con ropa. Yo lo digo es como una especie de jarana, como un chiste, pero en verdad, que medio gobierno debía estar investigado. Bueno, señores, darle las gracias al querido hermano si Valentín. Me quieren dar otra cosa, yo la acepto. Darle las gracias a Valentín Medrano, abogado, catedrático, universitario y gran amigo de esta plataforma, por estar aquí con nosotros en Despertar Político. Valentín, muchas gracias. No, un grato honor, me sentí muy a gusto. Ustedes lo notaron, ¿verdad? Yo estaba muy a gusto aquí. En familia. Se notó. Tienes que volver. La gran presentadora me dio café. Es la primera semana de este espacio. Yo cierro la semana. Muy bien. La importancia que eso tiene para mí es inconmensurable. Me siento verdaderamente feliz. Se me nota, ¿verdad? Sí. Feliz. Señores, sin el rubor que tiene mi hermana Abril. Señores, muchas gracias. Hasta la próxima en Despertar Político.